Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí otra vez con el genial Diego Murcia, salvadoreño, podcaster, periodista, escritor, investigador, pero hoy en día nos vamos a dedicar al podcasting, porque es lo que hablamos en la última entrevista que queríamos tratar aquí y yo quería sacar un poco, pues, esos conocimientos que él tiene de los libros que ha escrito muy buenos libros sobre podcasting y también tiene sus podcasts en Internet, que es de lo que justamente me gustaría que me hablara, de sus podcasts y cómo comienzan esas iniciativas que tú llevas a cabo en el podcasting, Diego. Hola, ¿qué tal, Leo? Un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, Buenas. eso es una pregunta como para remontarse hace casi unos 20 años atrás. Am, Comenzaré quizás por lo más obvio, ¿no? La gente siempre me ha dicho que tengo voz para la radio. Yo, por desgracia, nunca he tenido ningún... Fíjate cómo es curiosa la cosa. Yo siendo periodista de profesión nunca he tenido un acercamiento con la radio como se debe. He tenido mis pininos por ahí, pero en realidad nunca he trabajado en una radio, nunca llegué a trabajar para la televisión. Lo más cercano a lo que llegué en combinación con estos medios fue trabajar para un periódico digital llamado El Faro. Anteriormente también trabajé para una revista cultural llamada Click hace muchos años, pero fue en el Faro donde hice como mis primeros pininos sobre haciendo capsulitas noticiosas desde una cabina muy parecida a lo que tú tienes ahorita en tu casa y lo que en algún momento llegué yo a tener también en mi closet. Eh, con cartones de huevos pegados a la pared, con micrófonos pues de estos que se ocupan para poder cantar y cosas así, ¿no? Pero todo muy rústico, muy bueno, con lo que había, ¿no? Que no era mucho. Inicialmente, el primer podcast que yo tuve en forma fue cuando llegué a Estados Unidos, acá junto con otros amigos escritores, empezamos a hablar acerca de la idea de montar un podcast y una de las primeras cosas que se nos ocurrió fue crear un programita que no tuvo más que unos 3 episodios, que se llamaba El Meollo del Asunto. Era básicamente hablar acerca de Latinoamérica y del chiste político que son nuestros líderes. Y en medio de eso apareció también la idea de, en el meollo del asunto, el momento prepucio, en donde básicamente nos burlábamos de los líderes como Hugo Chávez, como en aquel entonces creo que era Vicente Fox, y no me acuerdo qué otras cosas, o sea, pero eran dos mexicanos y un salvadoreño hablando acerca de política. Pero bueno, fue un primer intento, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Un amigo tenía una especie de consola, un par de micrófonos de esto de solapa y hacíamos lo que podíamos. Un producto totalmente horrible, malo. La idea era un tanto emular lo que yo había hecho en Alfaro, donde realmente no hacíamos radio per se. ¿Por qué? Porque, bueno, en la radio tienes un formato que va siguiendo una escaleta, tiene anunciantes en medio de la escaleta, hay un presentador, en fin. Mi exploración respecto a esas cápsulas que hacíamos era más bien leer noticias condensadas de lo que teníamos escrito y luego tratábamos de distribuirlas a radios comunitarias que no necesariamente tenían convenios con grupos grandes donde les suministraban información de lo que ocurría en la capital. Es un proyecto que duró un par de meses, me divertí haciéndolo, ahí me pusieron de hecho mis compañeros un apodo que era la voz de seda, que no sé, o sea, hasta la fecha a mí me siguen llamando así mis ex compañeros, ¿no? Pero eso fue lo más cercano que yo llegué a la radio, escuchar que en las radios comunitarias mi voz andaba sonando de arriba para abajo. Eh, Más bien en lo que yo me concentré en esa época, porque te explico, el periódico El Faro fue uno de los primeros periódicos en Centroamérica, en El Salvador y posiblemente en Latinoamérica en dedicarse exclusivamente a sacar contenido en la web, videos, audios y textos, muchas fotografías, muchos documentales.
y mayoritariamente el periódico se concentraba en cuestiones políticas. Todo lo que tuviera que ver con cómo nos estaban gobernando terminaba dando ahí. Ahora el periódico se ha convertido en una punta de lanza que, si ustedes van y lo buscan, elfaro.net, es un periódico que se ha convertido en un referente para el periodismo a nivel mundial. Es un periódico que ha incomodado a muchas gentes, tanto que en las últimas ediciones, en los últimos años, muchos de sus periodistas han tenido que salir huyendo del país por problemas que hay políticos en El Salvador. Pero bueno, eso les queda de tarea. Cuando a mí me designaron a trabajar la parte de la sección de las noticias, también empecé a tratar de emular un poco el tema que estábamos desarrollando. Y es que el periódico siempre fue un semanal y se dedicó y se enfocó en explicar lo que ocurría durante la semana. Y mucha gente nos leía porque nosotros éramos un medio que, aprovechando el espacio infinito que teníamos en Internet, podíamos terminar publicando 25 cuartillas sobre una nota. Podríamos terminar haciendo cosas que en los medios tradicionales no se puede. Una nota en televisión dura 30 segundos, un minuto cuando es un reportaje, o un especial cuando son 5 minutos, ¿no? En un periódico escrito son que a lo mejor 350 o 500 palabras. Es muy pequeño el espacio que tienes. En cambio, nosotros podíamos leer algo que tenía mínimo 15,000 palabras para explicar un evento que a muchos les tomaba semanas en contar y a nosotros nos tomaba días, porque estábamos investigando y paseando sobre la misma noticia y sacábamos elementos que a veces otros de los medios replicaban de nosotros. Y fue donde a mí se me ocurrió empezar a hacer crónicas en audio. Y una de las que fue bastante populares fue cómo recreamos el hecho de que una recién nacida había sido robada de un hospital nacional sin que las autoridades del hospital se hubieran dado cuenta y que pasó enfrente de las narices de los guardias de seguridad. La noticia fue un bombazo a nivel nacional, pero nosotros fuimos los únicos que recreamos cómo es que a la bebé la habían sacado del hospital. Y toda esa recreación fue en base a entrevistas, a sonidos del hospital, a recrear el laberinto que se había utilizado para poder sacar a la bebé. Hablamos con los guardias, hablamos con los doctores, en fin. Y al final tenías un paquetito de un audio de unos 10 minutos que te contaba la historia de una manera diferente. Te estoy hablando de que este producto lo estábamos produciendo allá por el 2007, 2010, poco más o menos. La gente no tenía idea del alcance de ese tipo de productos. Era algo bastante novedoso, la gente estaba acostumbrada más a los documentales en video y cosas así por el estilo. Entonces, era una novedad y ni siquiera nosotros sabíamos qué hacer con ello. Mucho de ese material que nosotros hicimos, por desgracia, se perdió. Yo conservo algunas cositas que hice en aquel entonces, pero se perdió. Avanzando en el tiempo, llego yo aquí a Estados Unidos y empiezo otra vez a retomar esto con el meollo del asunto, con el momento prepucio, pero después, por alguna u otra razón, lo dejamos y ya no volvimos a hacer esto. Hasta que yo finalizo la universidad, vine a Estados Unidos a estudiar una maestría. Y aquí se me ocurre que mucha de la información que yo había logrado recopilar a lo largo de 3 años y medio, para mucha gente posiblemente iba a ser demasiado imposible de obtener en su vida. Para que se hagan una idea, cuando yo vine a estudiar acá, esa maestría costaba $35,000. Yo pude obtenerla gracias a un préstamo estudiantil y a que trabajé medio tiempo y que el resto del dinero, casi un 80%, me lo subvencionó una beca. De lo contrario, yo no hubiera podido acceder a la educación que tuve. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, si hay gente que en algún momento llegara a estar en la misma situación y que por una u otra razón no puede salir del país, no puede estudiar lo que yo estudié, pues me gustaría darles algunas cosas que yo conocí acá, sobre todo porque después, no sé, al menos a mí es lo que me pasó. Después de estar 3 años y medio estudiando esto, llegué a la conclusión de que en realidad uno no necesita de una maestría para poder
aprender los conocimientos que se aprenden en la maestría. Lo que sí necesitas es que la gente te dé desmenuzadas las cosas que necesitas para poder aplicarlas a tus escrituras. Y ahí fue como yo empecé a hacer el podcast que se llamaba El Escribidor, que era básicamente darte ideas de cómo avanzar en tu oficio de escribir. Partiendo desde la idea de que tú ya estás escribiendo, no estás pensándolo, tú ya estás escribiendo. Lo único es que estás buscando una guía para poder convertirte en un mejor escritor. Que irónicamente, esto ocurría ya por el 2013. Irónicamente, nos vamos al 2025 y es lo que hace ahora la IA, la inteligencia artificial. Mucha gente está preocupada porque sus trabajos, yo por ejemplo, trabajo en un call center, creo que en algún momento, dentro de un par de años, voy a ser reemplazado por la IA. Por automatizaciones, por lo que sea. Mucha gente debe aprender o tiene que entrar en ese clip de que tiene que aprender a auxiliarse de herramientas para poder avanzar y convertirse en un mejor profesional en lo que hace. En aquel entonces yo lo que hacía era, tú ya sabes escribir, te estoy dando tips para que lo hagas de una mejor manera y más efectiva. Por ejemplo, en aquel entonces yo recomendaba, toma el teléfono ya tiene la función de poder tomar dictados. Aprende a dictarle a tu teléfono como lo hacían antes los jefes con las secretarias, las taquigrafistas. Y eso requiere de cierta disciplina. Por eso digo yo, no es para gente que está pensando en ser escritor, sino para la gente que ya está escribiendo. Porque escribir requiere de disciplina, requiere de entrar en un mood para poder ponerte a producir letras, pensamientos, historias. Y el hecho de poder dictarle a alguien algo, en este caso tu teléfono, significa que tú ya tienes la idea desarrollada en la cabeza. Porque imagínate nada más estar. Juanito llegó a la correduría, tomó un papel, lo firmó, pasó las siguientes 2 horas haciendo no sé qué. Y si en eso te equivocas, y si tartamudeas, ya te atrasaste en lo que estás haciendo. Entonces, esas técnicas, esas herramientas que te voy mencionando en el podcast son las que yo esperanzaba que en algún momento te iban a ayudar a elevar tu juego, como dicen aquí los gringos, para que tú pudieras ser más efectivo o, como leo, más productivo durante la semana. Porque llegará un momento en donde se te acaben las energías o las ideas para escribir. A mí me ha pasado y creo que a todos los escritores les llega a pasar en algún momento que simplemente hay días en que no se te ocurre nada o estás muy cansado y no tienes ganas de hacerlo. Pero cuando tengas el momento y cuando tengas la inspiración, hay que atacarle como si no hubiera mañana, porque quién sabe si el día de mañana puedas volver a escribir. A mí me sucede, por ejemplo, que yo hay periodos en donde tengo sequías, donde no escribo nada, donde no hago nada. Lo que hago, que es otro de los juegos que hago en el escribidor, es decirle a la gente, nunca pares de escribir. Y escribir no necesariamente implica estar con un lápiz en la mano y una libreta en la otra y estar haciendo anotaciones, que sí es parte del juego. Escribir también significa ponerte a leer, ponerte a ver series, hacer anotaciones de todo lo que vayas viendo que te parezca curioso, que luego lo puedes utilizar en algún trabajo. Pero también el hecho de poder saltar de un género a otro te obliga a nunca dejar de escribir. Por ejemplo, yo cuando siento que estoy demasiado cansado para escribir prosa, me pongo a escribir poesía. Y cuando no me siento con ganas de eso o lo otro, me pongo a ver series. O me pongo a escuchar audiolibros o cosas así. Porque para mí la constancia de la escritura nunca se termina. Siempre ando con una idea acá de que, bueno, esto podría servir para esto, esta historia podría encajar para esto. O de repente se me viene una frase y digo, esto podría servir para el poema que estoy trabajando acá. Y esa era la finalidad con la que yo hice El Escribidor. Después hice otros proyectos más relacionados con eso que han venido básicamente
a abonar a lo que yo ya había comenzado haciendo en el Faro. Por ejemplo, terminé dando un par de talleres para periodistas para poder replicar lo que yo había hecho en el Faro. He hecho producciones para universidades en donde también hemos entrevistado a escritores sobre el arte de escribir. Y, en fin, hemos tratado de sacar, bueno, yo he tratado de sacarle el mayor provecho posible para que ese contenido esté allá afuera. Por un lado, yo lo agradezco porque la verdad es una entrada de dinero que viene por algo que me gusta hacer. Por el otro lado, es una pena que yo no me pueda dedicar a eso porque pues tengo que vivir y no me da eso como para poder hacer las cosas. Pues, pero bueno, a lo que voy es que el material está ahí, es de ustedes y ojalá buscándolo con mi nombre, Diego Murcia, podcast, whatever, pues le puedan sacar provecho. Y ya hablé demasiado. Sí, sí, no. A ver, yo he estado siguiéndote en el tema del escribidor, en el tema también de audiolibros que tienes con tu compañera también, en varios de tus podcasts. Me parece importante. El otro día he escuchado a mi mujer tu voz, que también me dijo, ¿quién es ese hombre con esa voz? Y digo, pues es Diego Murcia, un escritor salvadoreño, podcaster que he conocido y que he entrevistado y que es pues un tío espléndido encima, ¿no? Gracias. Entonces, yo comentaba, es decir, para ti tan importante es, por ejemplo, puede ser importante que yo verbalice, por ejemplo, con mi padre o con mi hermano, con un amigo incluso que no escriba la trama que yo estoy desarrollando para encontrar la manera de ¿cómo te diría? Desbloquearme. Sí. Yo sé que a mucha gente le da como miedo el liberar las ideas. Y conozco muchos escritores que en realidad, pero esto que te voy a contar que no salga de aquí, o te voy a pasar esto, pero me tienes que firmar en inglés es un non-disclosure agreement, que es como un acuerdo de confidencialidad. Y hay de ti si se llega ahí. En fin, yo digo que sí, o sea, es que es la única forma de poder darle vida a una historia y sobre todo que es posiblemente tú estás encasillado en que la historia debe continuar de una forma y es la única forma en cómo la vas a destrampar y de repente alguien menciona algo tan obvio que a ti se te olvidó o se te pasó a lo largo y no te diste cuenta de que ahí estaba la solución de lo que querías hacer. Sí, yo de hecho, creo que es una forma sana de poder hacer mover la historia hacia adelante. Yo he encontrado la manera a veces de verbalizarla y encontrar soluciones a ciertos problemas que no había encontrado antes. Y digo, ¡ay! Si lo he encontrado contándola. O al día siguiente, pensando en una conversación que he tenido con algún amigo escritor, contándole la trama o diciéndole, porque claro, a lo mejor nos contamos las tramas, lo que es la idea y demás. Mira, voy por aquí, voy por allá. Con Sebastián G. Sancho, ¿no? Mi superlector cero y mi editor de confianza entre nosotros, ¿no? Y lo hablamos y lo mismo, aunque no me dé la solución al problema, a mí a los 2 días me surge la solución y sé que viene de esa conversación que hemos mantenido. Entonces yo creo que es importante también verbalizar a veces, como tú bien has dicho, todo eso. También te pregunto, porque me interesa mucho tu opinión sobre este aspecto que el otro día comentaba con la gran Ana González Duque. ¿Escuchar audiolibros para ti es leer? Sí, 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 claro. Y ver series de televisión y ver telenovelas. No hay nada escrito que no se haya utilizado ya como para resolverlo, ¿no? Y sobre esto hay infinidad de libros escritos por grandes autores. Eh, hay, justo ahora no recuerdo, y eso es una de las herencias que me dejó el COVID. No recuerdo nombres, sé de lo que estoy hablando, pero con un poquitín de ayuda de Google seguramente ustedes lo pueden buscar. Busquen creo que es Vladimir Prop, y él habla acerca de cuáles son las historias universales que se cuentan. Creo recordar que hay la carta a una señorita, no sé qué, donde Jorge Sí, Luis habla de Borges. la morfología del cuento, es un La, antropólogo y lingüista ruso dedicado al análisis de componentes básicos de los cuentos populares. sí,
para identificar sus elementos narrativos, según dice aquí. Exactamente. La verdad es que es una figura interesante. Él no es el único que ha hablado sobre eso, ha habido mucha gente hablando sobre el tema, ¿no? Que hay muchos temas. De hecho, hay un ensayo muy bonito que circula por la web en donde se hace la comparación de Star Wars y el El viaje del Quijote. héroe. El viaje del héroe, el Quijote, sí. Sí. Entonces son paradigmas, son temas que siempre están ahí. Entonces, a lo que voy es con esto. Es interesante ver cómo otros formatos adaptan la manera de la lectura. Yo lo contaba la vez pasada, o sea, y que eso es otra de las cosas que también mencionaba en el escribidor. No hay que tenerle miedo a leer audiolibros de esa manera. O sea, a gente como yo, por ejemplo, yo soy muy distraído. Creo que de alguna manera nunca me lo han diagnosticado, pero de alguna manera tengo el desorden este de déficit de atención. Sufro de dislexia. En fin, para mí la lectura a través del audio es muchísimo más efectiva que ponerme a leer los párrafos en texto, pero me encanta leerlos. Y esto a lo mejor tenga que ver con otras cosas de mi infancia y esto, pues por ejemplo, yo cada vez que abro un libro lo huelo y a mí me da olor a comida china. Yo sé que para otra gente posiblemente le da otro tipo de sensaciones, ¿no? Pero a mí eso es lo que me da, oler un libro nuevo, leerlo. Y si es un libro viejo también, porque tiene, no sé, atrapada la esencia de quien lo leyó antes. En fin, el escuchar a mí me ayuda porque me enfoca y eso es lo que me gusta a mí. Y también porque es una manera efectiva para mí de leer rápido. Yo, por ejemplo, envidio a mi esposa. Mi esposa puede leerte un libro de 400 hojas en 2 semanas. Es increíble la capacidad que tiene esa mujer para leer, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque a la medida que voy leyendo las letras, de repente me pierdo y tengo que volver 2 o 3 párrafos porque ya no me acuerdo lo que estaba leyendo. Entonces, los audiolibros sí, son una forma de lectura. Ver series, sobre todo, ¿sabes? Creo que es un cliché decir esto, pues, pero las películas de detectives o de misterios es otra forma. ¿Por qué? Porque así vas aprendiendo acerca de los twists o de los giros que se le tienen que dar a las historias. Aprender a contar las historias de cierta manera, que no sean lineales, te puede servir haciendo uso de estos otros formatos. Tú, con esa voz que tienes para el podcasting, si alguien se quiere dedicar al podcasting, ¿tú recomiendas o sabes si hay técnicas para mejorar o tener la voz aclarada a la hora de tener mejor voz o entrenarla para la hora de ser un mejor locutor? Mira, hay algunas cosas que sí sirven, pero hay un mito aquí en realidad que quizás valdría la pena desmontar. Yo creo que no hay voces feas para hacer esto del podcasting. Eh, Contrario a lo que se piensa, por ejemplo, en el video, que únicamente los modelos pueden aparecer frente a las cámaras, ¿no? Con respecto a las voces, yo creo que cualquier voz es buena siempre y cuando tu contenido sea interesante, todo el mundo te va a escuchar. Lo Perfecto. más curioso del podcasting es que a la mayoría de gente, a mí me pasaba al principio, no le gusta su voz cuando se escucha. Porque una cosa es que tú te la pases hablando día a día y no prestes atención en tu voz, pero cuando ya estás en el mundo del podcasting, te empiezas a fijar en cositas tan pequeñas como esto, los audífonos. Y los audífonos son tu primera como crítica o autocrítica hacia cómo hablas. Una de las cosas que yo tuve que aprender fue primero a reconocer mi voz y a gustarme. Porque aun cuando la gente me dice que tengo una voz para esto, a mí hay cosas de mi voz que no me gustan. Como por ejemplo, cuando yo estoy ya muy cansado, tiendo a bajar demasiado el volumen en ciertas palabras y a veces no termino las palabras como deberían ser. También tengo mucho exceso acerca del silbido que sale de mi boca y eso no me gusta a mí. Habrá gente que no lo note. Habrá gente que hasta ahorita que yo lo estoy mencionando diré, sí es cierto, sí silba mucho. O, ¿qué otras cosas? A mí una de las cosas que también
no me gustan es que yo tiendo a hacer muchas pausas en donde meto demasiadas muletillas, en especial cuando estoy hablando de un tema del que no me siento seguro. Y esto tuve que aprenderlo a la fuerza, o sea, a medida que fuimos haciendo con diferentes personas, podcasts de diferentes temas, perdón, tuvimos que aprender a condicionarnos a tratar de evitar usar muletillas. Por eso es que ahora te puedo Sí, lucir sí, esta sí. voz y esta forma de decir las cosas porque trato de no hacerlo. Pero es un pensamiento activo que siempre está a la hora de hablar. Es algo que únicamente va a llegar con práctica. Otra de las cosas, por ejemplo, que tiene que ver con esto, es evitar el uso excesivo de comas. Las comas no se ven, pero tú las puedes escuchar cada vez que haces una pausa indefinida para hacer explicaciones de cosas. Por ejemplo, yo puedo empezar a decirte aquí, pero antes de decirte esto, te quiero comentar que, bueno, no, mejor dejémoslo así. Esto que acabo de hacer, por ejemplo, tuvo comas porque hice bastantes pausas, tuve viretes porque tuve que regresarme a ciertas cosas que no tenían sentido y al final estoy confundiendo a quien me está escuchando porque no sabe en realidad de dónde es que está partiendo la conversación y hacia dónde va. Yo no tengo claridad de lo que estoy diciendo y por ello estoy perdiendo la atención de la gente. Y esto es algo que se valora bastante en el podcasting. El podcasting creo que ha tenido mucha efectividad porque todo esto que te estoy diciendo de alguna forma se va infiriendo a lo largo de los días. A medida que más lo practicas, más te vas haciendo elocuente. Pero hay mucha gente que no lo hace y termina teniendo un programa muy lento, muy malo, muy desabrido y la gente no sabe exactamente por qué y es porque están todos estos vicios ahí acondicionados y no te da espacio para poder tener algo limpio que transmita el mensaje. Al fin y al cabo el mensaje es lo que importa. Tú, por ejemplo, tienes un podcast que tiene mucho interés porque tu nicho es muy interesante, cómo escriben los escritores. Y los escritores están escribiendo desde donde trabajan, desde lo que hacen en el día a día, de lo que cocinan, porque todo de lo que se están alimentando, al fin y al cabo, como decía una camiseta que yo vi una vez, no hables mal de mí porque terminarás en mi novela. Todo termina en la novela, porque todo nos alimenta. Claro. Entonces, esas cosas se pueden aprender, se pueden dominar. ¿Qué otra cosa yo también te aconsejo? Es que no temas hacer pausas, porque en esas pausas puedes tomar tú las riendas de la conversación, pero esas pausas tienen que ser con maña, esas pausas tienen que ser pensadas, que esas pausas tengan un propósito. Para mí las pausas, y es algo que me metí muy dentro de la cabeza cuando empezaba a hacer mucho lo de las muletillas, sirven para evitar darle paso a esas muletillas. ¿Cuáles son esas muletillas de las que yo hablo? Que son ruido al fin y al cabo. Sonidos como ¿sabes a lo que me refiero? O palabras o frases similares. O esto precisamente que acabo de hacer. O un a, eh, que en realidad no son nada, no comunican, no dicen nada y estropean el mensaje. Estas pausas es necesario poder dominarlas. No digo que no las hagas, sino que busques una forma de llevar un ritmo. Y en cuanto logres dominar eso, vas a poder tener una elocuencia que después te va a salir natural. Y Ujú. sobre todo, tienes que aprender a dominar el tema del que hablas, porque en cuanto empiezas a dudar, pierdes credibilidad. Y esa es otra de las cosas. O sea, el podcasting está lleno de personas que tienen credibilidad porque se especializan en el nicho en el que hay. Por eso tienes podcasts relacionados con hortiflora, con cocina, con libros, con crímenes de bla, 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 con cine, porque la gente es experta en lo que dice y en lo que hace. Si tú no dominas un tema, te va a ser muy difícil poder captar la atención de la gente, porque luego van a decir, no, este no sabe de lo que está hablando. Entonces, esas son cositas que se pueden ir aprendiendo.
Con respecto a lo técnico, lo único que yo aconsejaría es que traten en la medida de lo posible, perdón, de tener un buen micrófono. Puede ser un micrófono así como el que yo tengo, que están escuchando acá, o puede ser un micrófono como el que tienen. No importa siempre y cuando ustedes se escuchen de manera clara, porque no hay nada más detestable que una persona que se escuche así, o que no se le escuche, o que el audio sea un interruptor innecesario dentro de tu mensaje. Por lo demás, puede ser un micrófono de $100, de $400, la cámara más grande o mejor del mundo que tengan. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy transmitiendo desde mi celular y estoy conectado a un micrófono que no cuesta más de $60. Eso es lo que basta, pues. Pero si esto más el mensaje no está bien puesto, ahí es donde fallan muchos podcasts. Obviamente, esto está rodeado de otras cosas porque ya tú me dirás, hay una de las cosas que nosotros adolecemos cuando te metes a este mundo del podcast y es que ves cómo los proyectos nacen y a los meses mueren muy rápido. Porque esto, quieras o no, requiere de cierto compromiso. Sí, como la escritura y como muchas cosas que al final, si no, se pierden. La pregunta es, por ejemplo, si yo ya tengo un podcast, ¿no? Como el que tengo, y yo quiero, por ejemplo, contactar, si yo no tuviera un podcast, pero quiero formar un podcast, perdón, y quiero contactar con alguien para entrevistarlo, como ha sido tu caso, o como ha sido el caso de otros autores, autoras o entrevistados a los que he traído al programa. ¿Cómo debo yo afrontar ese momento mediante email, por redes sociales? ¿De qué manera? ¿Cómo se rompe el hielo? Porque muchas veces llamar a puertas frías es complicado. Bueno, te voy a decir cómo yo lo he hecho. Yo lo he hecho de diferentes maneras, buscando en redes sociales y mandando al infinito y más allá mensajes para ver si los contestan. Es como mandar un mensaje en una botella, ¿no? Lo he hecho también utilizando correos electrónicos y lo he hecho utilizando mis contactos. Bien dicen de que existen como 6 grados de separación entre una persona don nadie y un famoso. Entonces, así, así es como se puede hacer. Lo peor que puede pasar, y te lo digo yo de escritor, ¿no? Y de periodista que he sido, que lo peor que te pueden decir es no. Y luego cabe la posibilidad muy grande, muy grande, de que te digan que sí. Sobre todo porque a todo el mundo le gusta hablar. Y sobre todo si, y te pongo en el contexto, ¿no? Digamos que lo vemos desde un contexto más mercadológico. A un escritor, quien sea, le va a interesar publicitarse. Porque si lo ves fríamente, esa publicidad de entrada a nuevos lectores significan ventas de sus libros. Posiblemente una, o dos, o tres, o posiblemente varias ventas. Pero son lectores a los que no hubiera podido tener acceso de otra forma. Sin pagar. Porque esa es otra cosa. Desde el punto de vista del nicho, a mí me interesa tener más conocimientos y poder convertirme en una autoridad, porque eso, de una u otra forma, véanlo así, digamos que ustedes quieren hacer un podcast relacionado con conductores de autobuses. Es un nicho que seguramente es un grupo por ahí que está dejado de la mano de Dios, al que nadie le está prestando atención. Pero de repente aparece alguien que está interesado en esas historias, que quiere saber cómo estas personas han florecido y tienen experiencias de vida que pueden compartir con otros. O sea, siempre habrá alguien interesado en escuchar. Y si hay alguien interesado en escuchar, hay alguien interesado en hablar. Entonces, yo cuando he buscado entrevistarme con alguien, soy muy claro de decirles, mira, yo soy esto, he hecho esto y me gustaría entrevistarte por estas razones. Y ya queda en ellos si te contestan. Y la mayoría de gente contesta, pero siempre hay gente que tiene algo que decir.
Y aunque no lo crean, la mayoría de gente se sorprende de que alguien quiera saber lo que uno sabe, porque muy poca gente les pregunta. Bueno, lo, ¿qué fue lo último raro que me pasó? Creo que el caso tuyo sería lo más raro. O sea, yo te contacté por otra cuestión totalmente Sí, ajena a mí sí, sí. y terminaste pidiéndome la entrevista. Pero Y porque vi aquí tu estamos. currículum y me pareció interesantísimo todo lo que hacías y aparte, pues bueno, luego contacté contigo y hemos conectado, ¿no? Hemos tenido un buen feeling y eso es importantísimo. Y luego, una vez tú me das tu sí, ¿vale? Y nos sentamos aquí. ¿Cómo puedo yo hacer que ese feeling, porque claro, cada uno tiene su gracia o cada uno tiene sus cosas, ¿cómo se puede potenciar ese feeling para que con la persona que tienes enfrente tú puedas conectar o puedas hacer por tener una conexión? ¿Cómo puedo hacer esa entrevista más fluida para que la persona que entrevistas se sienta más confiada? Mira, quizás se va a oír medio ridículo, pero esto lo aprendí yo del teatro. Yo hice teatro y esto es otra de las cosas que a mí me sirvió, quizás volviendo un poco también a las primeras preguntas que me hiciste. Teatro, yo estudié teatro y ahí aprendí a vocalizar y a sacar la voz. Periodismo, ahí aprendí yo a hacer preguntas. Eh, ¿Qué más? Bueno, lo del podcasting a mí me ha enseñado a estar frente a la cámara, pese a que yo nunca he estado frente a la cámara. Y volviendo a esto que me estás mencionando, una de las cosas que yo siempre hago con los entrevistados es ponerme en mis propios zapatos y decir, a mí que me gustaría que me preguntaran. Y verás que salen preguntas muy interesantes, como por ejemplo, ¿cuál es tu proceso de escritura, Leo? O sea, a mí me sucede lo siguiente. Yo a veces puedo estar en el baño porque irónicamente, y es algo que muchas mujeres nos achacan, que los hombres perdemos mucho tiempo en el baño, porque a veces me sumerjo en lecturas o se me vienen ideas y aprovecho el momento de estar a solas porque afuera, en el mundo, está mi hija, mi hijo, mi esposa, mi perra y las responsabilidades del mundo adulto. Pero cuando estoy sentado en esa taza haciendo lo mío, se me vienen las ideas así como que, uf, y entonces tengo que anotarlas y aprovechar el momento de soledad para poder escribirlo. Esa es una de las formas que yo tengo para poder escribir. ¿Cómo te nacen a ti las ideas? Claro. Sí. Ese tipo de cosas son las que yo veo. Seguramente la otra persona, Leo, tiene alguna manía, no sé. Hay que explotarla. Eso por un lado. Pero por el otro también, y esto lo aprendí de un suegro que tuve, hay que estudiar al enemigo. ¿Cómo le vas a llegar al enemigo si no sabes cómo va a reaccionar? Hay que estudiarlo. Entonces te pones a buscar a esta persona, a ver qué le han preguntado, qué cosas han dicho, bla, bla, bla. Hay un entrevistador que a mí me encanta que entrevista a artistas en inglés en Estados Unidos. Se llama Narwhal. 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 Este entrevistador sorprende mucho a las estrellas así famosísimas porque de repente les pregunta cosas como, por ejemplo, ¿por qué es tan importante el calendario que tienes pegado al refrigerador? ¿Y qué significa esa X que escribiste ahí? Y todo el mundo se le queda así como, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo carajo sabes eso? Eso no lo saben más que 2 o 3 personas en mi vida. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de ese entrevistador porque eso significa que él está comprometido con lo que quiere hacer y va más allá de las preguntas de, ah, bien, Leo, entonces eres escritor. ¿Qué se siente escribir? Seguramente esa pregunta te la han hecho millones de veces y Claro. no estás ofreciendo nada nuevo. Sin embargo, si tú le dices, bueno, Leo, ¿qué papel ha jugado el ser calvo en tu vida? ¿Tienes personajes calvos? Eso no solo te choca, te saca, te quita las barreras y te da una entrada a sobre todo preservar la naturalidad de la conversación. Si tú eres natural Y le toca, y le y pone un efecto cómico también, ¿no? Un golpe cómico ahí, exactamente, ¿no? si tú eres natural y atacas de esa manera,
las defensas se bajan y todo el mundo se empieza a relajar. Y empiezan a hablar como si fueran amigos. Que eso es una de las grandes bondades que tiene el podcasting. Tú puedes terminar siendo amigo de una persona al final de una entrevista. Y a mí, más que entrevistas, me gusta más llamarles charlas. ¿Y por qué ha triunfado tanto ese formato? Porque es que ha sido un boom tremendo. Vamos, yo me he subido tarde por inseguridades y demás. Pero yo, a ver, yo cuando lo he descubierto me ha dado tanto que he dicho, bueno, las cosas vienen cuando vienen, siempre digo lo mismo, pero yo es que tengo el de Voces de Metrópoli y pero porque me lo paso bomba, ¿entiendes? Yo me lo paso bomba hablando contigo y con otros invitados y demás. Y en el de Voces de Metrópoli, como estoy con mis dos colegas, pues charlamos ahí de las cosas que charlamos tomando una cerveza, que es de la película que vimos ayer, del libro que nos leímos la semana pasada. Entonces nos lo estructuramos, porque la estructura también es importante en el podcasting. Pero claro, yo me pregunto, el podcasting pegó un petardazo en el año 2000, 2002 y en el 2007, 2008 fue arrasando. Yo desde el principio ya escuchaba podcast porque era un formato que me gustaba mucho, muy cercano. Pero ¿por qué ha triunfado de esa manera? Mira, yo creo que se conjuntaron muchos temas. El podcast, como bien lo decías, ya lleva bastantes años con nosotros. Antes posiblemente no era tan accesible porque los aditamentos que se utilizaban para poder hacer podcast eran caros. Transmisiones en vivos a través de internet, carísimas. Estudios de grabación, carísimos. Comprarte una cámara para poder grabar algo para después subirlo al internet, carísimo. Micrófonos, carísimos. O sea, yo una vez me puse a sacar cuentas de cuánto es lo que yo tengo en equipo. Y sin mentirte, Leo, yo creo que tengo unos $2,500 en equipo a lo largo de los años que yo he acumulado cosas, porque esa es una cosa. Una vez que te pica el bicho del podcast, empiezas a acumular una cantidad de cables, de Tengo 4 micros, aparatos. Diego. probando. 4 micros. Exacto. Y poco a poco el podcast se ha ido haciendo cada vez más barato y con mayor cantidad. Ahora puedes tener micrófonos del tamaño de una batería como esta, que te lo pones aquí y ya con eso ya tienes un... La tecnología ha avanzado bastante. El hecho de que haya habido una pandemia creo que le dio un segundo rebrote bastante cañón al podcasting, porque la gente empezó a aprender a hacer lo que algunas otras personas llevan un par de décadas haciendo y vio que no era tan difícil, pero también, y creo, si mal no recuerdo, que ahí fue donde se dio como un boom, una burbuja, perdón, y esa burbuja también explotó porque mucha gente que empezó a hacer podcasting después, 2, 3 años después, la veías vendiendo sus cosas por Facebook a precios muy baratos porque decían, me quita tiempo, yo no sabía que había que editar, no sabía que había que ecualizar, no sabía que había que bla, 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 que esto y lo otro, que no es nada más sentarte y encender el micrófono, porque bien que mal, tú lo has dicho, el podcast requiere de alguna forma de cierta estructura. No es una cosa escrita en piedra, pero sí necesitas saber para dónde vas a llevar la entrevista. No te puedes sentar y hablar infinitamente, aunque hay podcasts que así lo hacen. ¿Por qué? Porque la vida pasa y tienes otras obligaciones, ¿no? Y no estás viviendo de esto. La gran mayoría de gente no vive de esto, aun cuando trata de hacerlo. ¿Qué otra cosa fue lo que generó? Bueno, que ahora hay mucha tecnología como la inteligencia artificial que te ayuda a reducir el tiempo de edición. Hablamos de programas como Descript, que te ayuda a, si tienes un video, pues ir editando a medida que vas básicamente cortando o quitando suciedad de palabras y cosas así. Se ve un video medio raro, todavía no estamos en el punto donde se suavizan las transiciones y esto, pues se ven los cortes, se ven las costuras, como diríamos en la escritura. Pero está esa tecnología que no le estaba antes. La edición, por ejemplo, de un audio mal hecho, que a mí antes me tomaba, creo que el cálculo era más o menos 1 minuto, equivale a 10 minutos de trabajo de edición. Sí, Por todo eso lo que hay que decías tú hacer. en tu podcast, sí. Sí. Ahora eso posiblemente se reduzca, híjole, muchísimo más, quizás a 2 o 3 minutos por la inteligencia artificial que está haciendo la gran mayoría de esto. Porque, por ejemplo, ya no tienes que ecualizar, ya no tienes que limpiar el sonido de background que hay. Por ejemplo, aquí yo tengo un ventilador andando,
pero el micrófono que yo tengo tiene la capacidad de poder filtrar ese ruido y el sonido final no es tan grande. Pero con la inteligencia artificial, por ejemplo, Adobe tiene un programa que se llama Adobe Enhance, se escribe con H, Enhance. Enhance. Sí, que eso te da, por ejemplo, 30 minutos, si mal no recuerdo, de poder subir un audio de esa longitud ahí y te entrega un audio pristino, muy bonito, con un sonido como si lo hubieras grabado en un estudio profesional. Y eso te quita un montón de tiempo. Ahora, tienes que escribir notas para el show. Busca los hashtags o los tags o las marcas estas que te sirven para que otros te encuentren. Tienes que pensar en la descripción del episodio, en poder sacar cuáles son las ideas principales de lo que hablaste. Tienes que distribuirlo a través de redes sociales. Y sí, ahora existen programas como Jury o ¿cómo se llama la otra? Ya no me acuerdo. Pero hay varios programas en donde puedes automatizar que te salgan publicados en diferentes plataformas al mismo tiempo, que antes no lo había. Ese tipo de cosas es lo que creo yo que ha contribuido a la popularidad. Y lo otro es que, tengo un amigo que él dice que todo el mundo ahora puede hacer un podcast. Eso no significa que todo el mundo debería hacer un podcast. Pero está la versatilidad de que como no hay restricciones, tú puedes hacer tu propio podcast de lo que sea, y es por ahora libre. Lo único que falta en esa ecuación es que la gran cantidad de contenido digital que se crea no es proporcional a la cantidad de dinero que entra. Por ejemplo, Spotify, Google, no a todos nos paga. Y cuando nos paga es una miseria. Yo por mis podcasts creo que lo más que he ganado han sido como $20. Pero ellos seguramente en patrocinios que meten en medio de cada uno de los podcasts se llevan a la bolsa muchísimo más que eso. Pero bueno, son cosas que todavía le faltan en la ecuación. Creo que eso es lo que ha hecho que esto sea tan popular. Mencióname algunos de los programas así más populares que sean versiones libres o más económicas o gratuitas incluso, que se puedan usar para llevar a cabo un podcast y que tengas una edición respetable. A mí siempre me ha encantado, bueno, yo comencé curiosamente editando audio en Sony Vegas. Sony Vegas es un programa que te sirve para editar video, pero la opción que tenía para poder hacer ediciones de audio era muy buena. Me gusta muchísimo ese, pero como yo siempre fui como le llaman en mi país, un estudiambre, es decir, que no tenía dinero, me moría de hambre, me fui por Audacity. Audacity es una maravilla de programa libre, open source, que lo puedes descargar y lo puedes poner a funcionar en cualquier computadora, ya sea Linux, Mac o PC. Yo lo tengo en las tres. Y sus versiones han ido mejorando a lo largo del tiempo, tanto de que a veces se le ponen mucho a la par como a programas que son de pago, como Audition. Hindenburg, que es otro que se supone que es especial para periodistas, que tienen algunas cosas así muy, muy chulas, como por ejemplo, tú metes un audio y ya te lo saca ecualizado, sin que tú hagas nada. Pero bueno, Audacity. Audacity tiene la gran ventaja de que como es muy popular, hay muchos tutoriales por todos lados. O sea, si tú te quieres aprender a ecualizar algo, en español, en inglés, en francés, en cualquier idioma, vas y pones cómo ecualizar un audio. Y te sale todo el mundo hablándote acerca de eso. Y tiene también la gran ventaja de que al menos desde que lo tomaron los rusos, tienes muchos plugins. Los plugins son como pequeños programitas dentro del programa que te ayudan a tener cosas como ecualizadores, que los puedes ir modulando gracias a inteligencia artificial. Es decir, ni siquiera tienes que sacar parámetros tú para poder ver cuál debería ser la ecualización real necesaria para tu audio para que quede a un nivel, sino que ahí mismo lo puedes hacer. Reducción de ruido. ¿A qué le llamo yo ruido? Todo aquello que no sea mi voz y que no sea el mensaje que yo quiero transmitir. Por ende, si yo quiero transmitir que se escuche una explosión, eso no va a ser ruido, ¿no? Pero, por ejemplo,
Ruido puede ser el sonido de los ventiladores o del refrigerador que está ahí atrás. Ruido puede ser el vecino que anda allá gritando con el perro que se le escapó. Ruido puede ser el camión de los helados. Ruido puede ser tu propio incluso chasquido, mis propios tu chasquidos, esto que estoy respiración. haciendo, correcto. Todo eso. Para poder limpiar esto, es necesario tener al menos unos 3 o 5 segundos de silencio, porque eso después te va a servir como parámetro para que la computadora sepa identificar qué es ruido. Una vez que lo limpias, ya lo que queda es el audio con el que vas a trabajar y que vas a presentar. Eso es lo que más interesa, pues, porque el ruido se le llama así porque es eso, pues, te quita atención, y tú cuando estás en el podcast o en un video podcast lo que quieres es tener la atención de quien te está escuchando o viendo. Eso son las Yo te cosas voy a que quiero hacer. recomendar, o sea, yo te voy a secundar y voy a recomendar también Audacity porque es una herramienta tremenda para, en relación calidad-precio, que el precio es gratuito, es un pepino. Es decir, va como un tiro. Y aparte, yo lo que voy a hacer ahora es recomendar, obviamente, tu libro, porque aquí tenemos a Diego Murcia, que ha escrito varios libros, es decir, algunos como Martín Letona, que es uno de sus seudónimos, que ha escrito, por ejemplo, con una novela noir, publicada con la editorial Abismos, que se llama Memoria Periodística. Ha escrito también Cómo escribir para la web, un libro que me he leído y lo tenéis reseñado en el blog, mi experiencia como escritor.com. Paranormalidades, que es un libro que también he comenzado a leer, que se llama Crónicas apócrifas de Ciudad Juárez, que también es un libro interesante que habla de eso, de relatos relacionados con Ciudad de Juárez. Y Su Majestad la Pupusa, que hablábamos que él también lo había escrito siguiendo los parámetros de los dos dueños de un restaurante que habían hablado con él para explicarle pues cómo se hacía la pupusa y querían que fueran las que escribiera. Aparte de muchas más cosas que ha ido haciendo en antologías y demás, y dedicándose como editor y como promocionador de obras literarias, etcétera. Pero yo me voy a centrar en lo que nos trae hoy aquí. ¿Cómo hacer un podcast? Preguntas y respuestas sobre el ecosistema del podcast. Un ensayo práctico sobre podcasting que también he reseñado en mi blog, mi experiencia como escritor.com, también lo tenéis en TikTok, en Instagram, etcétera, y lo recomiendo principalmente por la practicidad. Como decía Luis Aragonés, cortita y al pie. Y Diego Murcia la lanza cortita y al pie y te explica todo lo que estamos hablando hoy. ¿Qué micro tienes que utilizar sin gastarte demasiado dinero? ¿Qué programas tienes que utilizar sin gastarte demasiado dinero? Y esto es solamente un anticipo a su obra. Y no es porque estemos aquí que yo saco al hombre orquesta cuando merece la pena. Pero en este caso merece la pena porque es una obra muy práctica que la tenéis en Amazon. Yo me la leí gracias al Kindle Unlimited. Y bueno, si estáis dados de alta, pues es una obra que merece la pena si estáis interesados en el podcasting, echarle un vistazo. Yo, por ejemplo, en esa obra no, pero después contacté con Diego y le dije, Diego, yo en la habitación que estoy a veces hace eco. A mí me gustaría probar quizá algún día hacer un audiolibro y tal, porque Diego conoce cómo hacer audiolibros y tal, y me incitó, me motivó para que lo llevara a cabo. No lo he hecho todavía, pero ya lo haré. Y le decía yo a Diego, pero yo para tener, con la voz que tengo, sí leo. ¿Y cómo puedo hacer para que se escuche como en un estudio? Y quiero que Diego nos lo cuente. Bueno, mira, no me acuerdo si en esos libros que has mencionado yo hablo del término, pero yo lo veo así. Alguien en algún momento hablando me decía que las guerrillas trabajaban más o menos de esta forma. En el país hubo una guerra civil y algunas personas conocemos a gente que estuvo en la guerrilla. Las guerrillas trabajan con pequeñas células. Hacen grandes cosas con muy poquitos recursos. Entonces yo tomé el término de trabajar estilo guerrilla con el podcast. Y esto significa hacer uso de lo que tengas a la mano para poder sonar lo mejor posible. No me lo crean a mí, pero pueden ir al Google y pueden buscar a podcasters usando sillas con cojines a los lados para crear una caja acústica y desde ahí hacer el podcast. La mayoría de gente que comenzó hace unos 10, 15 años comenzó haciendo ese tipo de trucos, porque antes el podcast no era video.
era audio nada más. Y es una buena forma para poder hacer un podcast. Pero luego te aparecen situaciones en donde alguien quiere hacer un comercial, quiere leer un libro, quiere narrar una obra. Hay muchos podcasts ahora que son sobre narraciones, escritores que, por cierto, yo tengo uno que se llama Crónicas de Nada, donde tengo muchos cuentos radiofonizados a la vieja usanza de la radio antes, que se han hecho en closets. Ahí donde guardas tu ropa, los trajes para Navidad y cosas así por el estilo, las sábanas, todo eso. Eso lo que hace es que el sonido se queda atrapado y no rebota tanto y te evita el, el eco, el reverb que le llaman, que es de diferentes maneras. El eco puede ser que todo se oiga como si estuvieras en una capilla. El eco puede ser también que yo esté hablando y mi voz se repita 2 veces. El eco puede ser que se escuche como cavernosa mi voz. En fin, eso puede ser el eco. Pero al grabar desde un espacio donde hay muchos elementos, donde el sonido quede atrapado o golpee y no rebote, puedes tener un buen sonido como de cabina de radio. Y el closet es un lugar perfecto para eso. Armarios, guardarropas. Sí, eso, perfecto. Y que Sí, sí. antiguamente se utilizaban, si no me equivoco, o tú lo habrás visto porque yo lo he visto. Y tú entiendo que más o menos, si no mal no recuerdo, tienes miedo. Y no sé si en Salvador o allí donde estás tú en Ciudad Juárez y demás, los grupos antes ponían cartones de huevos Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. que simulaban lo que era, y la ropa también simulaba, tragaba mucha acústica y era como insonorizar a lo casero, vamos. Es correcto. Eso, los sacos también, bueno, no sé cómo le llamarán ustedes, los sacos donde se guarda el maíz o el Sí, trigo, sí, sacos. también eso se pone en las paredes. Bueno, ahora ya no es necesario, digo, ahora gracias a cosas como Temu o Alibaba, pues ya puedes comprarte esas esponjas que se pueden pegar. Sí. En fin, pero bueno, si no tienes los recursos, el closet, el ropero, el armario, una caja acústica natural que tienes ahí. Eso sí, eviten irse al baño. Es lo peor que pueden hacer. Si se van donde está la regadera y está la taza del baño, eso es lo peor, porque ahí no hay cómo hacer que la voz no rebote. Y yo he visto gente que graba desde ahí y es, ¿cómo decirlo? Si están tratando de hacer un producto profesional sin que se noten las costuras, no lo hagan desde el baño. Váyanse mejor al closet. O, en última instancia, pongan una sillita y se ponen a hablar ahí desde ahí. Ahora ya la cosa ha evolucionado. Ahora ya hay gente que ha construido sus propias cajas acústicas. Hay, por un precio módico de creo que 2.500 euros puedes comprarte una cajita acústica donde puedes grabar esto, pues, pero me parece excesivo. ¿No? Yo no tengo ese dinero. Pero sí tengo un closet. Y desde ahí lo puedo hacer. Y luego, viendo claro de cuáles son las posibilidades. El libro que hace referencia, por ejemplo, Molina Tamacas, nosotros lo grabamos con una muchacha a distancia y ella no tenía ni micrófonos de solapa, ni nada por el estilo. Terminó utilizando su teléfono, el iPhone, creo que era un iPhone 7 lo que ella tenía, con esta técnica, utilizando el ruido acústico del closet. Si ustedes no tienen para comprarse un micrófono, el teléfono, todo el mundo tiene un teléfono, es una buena opción. Y existen programas como el Adobe Enhance que les estaba mencionando. Hay otro programa que se llama Levelator, se escribe Levelator, que lo que hace es que todo mundo habla de una manera, pero en algún momento tenemos exabruptos. Y eso significa que habrá picos donde la voz se escuche muy alta o muy baja. Lo que hace Levelator o Levelator es ponértelo todo al mismo nivel de acústica. Y con eso pues pueden armar sus primeros trabajos semiprofesionales. Obviamente, como Leo y yo,
en algún momento habrá que perderle el amor a algunos dólares o algunos euros y comprarse un micrófono. El que yo tengo es un Q2U, si mal no recuerdo. Si no, luego les mando el mensaje ahí. Y ese micrófono cuesta $65 ahora. Cuando yo lo compré costaba 50. Pero tengo también un amigo que se va a las casas de empeño y ahí ha encontrado reliquias muy buenas a muy buen precio. Entonces, esos micrófonos están hechos precisamente para este tipo de trabajos y si no quieren, pues hacerlo del closet con una habitación que esté en silencio y un micrófono como estos, pues pueden hacer cosas muy bonitas. El mío JBL, que está bien y yo lo uso, cuesta 40 y tantos euros, tampoco se va muy por los aires y tú lo que vas a hacer lo vas a hacer con pasión y lo vas a hacer con ganas y es lo que tú dices, en sitios de oportunidades, en tiendas de oportunidades que hoy en día están muy a la mano, lugares de segunda mano de gente que se encapricha o que quizá haya dejado de hacer eso porque no tiene tiempo o porque ha pasado a tener algo más elevado. Se pueden encontrar cosas realmente interesantes que digas tú, ostras, este precio merece mucho la pena. Y bueno, y hablando de eso, pues yo lo único ya, Diego, es la última pregunta que te iba a hacer es, si yo quisiera hacer un podcast y no me atreviera, como me ha pasado durante muchos años, tú, con el arte que tienes, ¿qué me dirías tú de decir, Diego, es que no, bicha, es que yo no sirvo para... No, tengo ganas, pero no. ¿Tú qué me dirías para que yo quizás me lanzase o si ves que soy una persona que puedo hacerlo? Mira, te diría lo mismo que a mí me dijeron cuando yo asistí a un taller, a uno de mis primeros talleres de escritura con un escritor que hoy ya está en el infinito, Rafael Mengíbar. Yo a él le mostré la semilla de lo que fue mi tesis, que en ese entonces era una especie de cuento. Ese cuento después se convirtió en una novela que fue con lo que yo me gradué, ya estando aquí en El Paso, en Estados Unidos, en la maestría. Esa tesis, si quieren, la pueden buscar. Yo espero alguna vez poderla encontrar en una casa editorial. Se llama Todas las muertes de Lázaro. El cuento contaba la historia de cómo una persona llamada Lázaro, que podríamos suponer que es el famoso señor que hace mención Jesús en la Biblia, nunca ha podido morirse y sigue vivo entre nosotros. Y bueno, hay gente que se lo está queriendo secuestrar para poder robarle su secreto y poder darle uso, ya sea empresarial o armamentístico. De eso trata mi novela. Cuando yo llevé por primera vez esa semillita que era un cuento muy feo, muy bobo, yo le decía a Rafael, me gusta cómo va, pero no sé cómo escribirlo y la verdad me están dando ganas de mejor presentarte otra cosa porque no sé cómo continuar. Y Rafael me dijo, no lo hagas. O sea, si quieres ponlo a descansar, pero la única forma en que tú leas el cuento que quieres leer es que lo escribas. Nadie más lo va a poder escribir como tú y nadie lo va a escribir por ti. Y eso es algo que a mí se me quedó grabado de que es cierto, o sea, el cuento que yo quiero leer, solo yo sé cómo va a terminar. El podcast que yo quiero escuchar, solo yo sé cómo va a terminar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Yo siempre he vivido con esta filosofía de lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y si te dicen que no, bueno, ¿qué le vas a hacer? Pero ¿qué tal que te dicen que sí? ¿Qué tal que el podcast gusta? Y todos hemos comenzado por ahí. Todos hemos empezado dándole a escuchar el podcast a mi mamá, a mi abuelita, a mi esposa, bla, bla. Hasta que alguien vino y se topó con nosotros y de repente, mira, a mí me ha sorprendido de que mis podcasts de repente han sido escuchados en China y yo me quedo así como, ¿quién carajo en China estará escuchando mi podcast? Y pasa, y pasa, y pasa. Y pasa. Entonces lo Bueno, peor que puedes hacer es quedarte con las ganas. sí, Al yo creo que lo menos, mejor es intentarlo.
al menos, y esto es con lo que termino, digo, al menos si lo hiciste y no funcionó, lo puedes poner en el currículum y luego alguien como Leo te va a entrevistar y va a creer que eres una fantástica persona. Muchísimas gracias, Diego. Y me despido de ti hoy con la amenaza y el deseo de que vengas dentro de unas semanas a hablarnos de cómo hacer audiolibros, ¿vale? Yo te lanzo el guante, tú te lo piensas y si vuelves es que ha sido que sí y dejamos este cliffhanger así a ver qué ocurre. ¿Te parece? Vale, me parece. Venga, pues un abrazo y seguimos en contacto, ¿vale? Vale, un Venga, gusto. muchas gracias. Besitos. Abrazo, cuídate. Hasta luego. Cuídate.